En el ámbito rural, las mujeres trabajan la tierra, cuidan del ganado, preservan tradiciones, transmiten saberes y mantienen vivos los vínculos comunitarios. Sin embargo, gran parte de ese esfuerzo sigue sin reconocimiento social, ni económico y muchas veces ni político. Hoy queremos poner luz a ese trabajo invisible, darle voz a las protagonistas y abrir un debate necesario sobre equidad, sostenibilidad y sobre todo justicia rural. Para guiarnos en esta reflexión y análisis contamos, como he dicho anteriormente, con Miguel Lucas y Celia Enríquez Rubar, dos profesionales comprometidos con la investigación y la acción social en el medio rural. Me gustaría leer un poquito el currículum de ambos, porque la verdad es que, vuelvo a repetir, es un placer y un lujo contar con ellos, porque son auténticos especialistas y expertos en esta materia. Voy a empezar por Celia. Ella es contratada en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio y realiza la tesis en la Universidad de Castilla-La Mancha. Graduada y máster especializado en la Universidad de Santiago de Compostela en Historia. Su tesis versa sobre la población soltera, hombres y mujeres en Galicia y Castilla-La Mancha de los siglos XVIII y XIX, que analiza de manera comparada, centrándose en estrategias de supervivencia, propiedad, oficios, familias y conflictos. Además, ha realizado dos estancias de investigación, una en la Universidad de Viena y otra en la Sorbona de París. Como veréis, es un currículum bastante envidiable, por lo menos por mi parte. A su lado contamos lógicamente con Miguel Lucas, que todos conocemos, ya es jubilado, pero bueno, aquí en Tarazona es toda una institución, lo conocemos todos, ¿vale? Él es catedrático de bachillerato, jubilado, como bien dice. Ha sido profesor asociado en las Facultades de Humanidades y Medicina por la Universidad de Castilla-La Mancha y posee varias publicaciones sobre la identidad y el patrimonio histórico. En la actualidad colabora con el IEA, con la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha y coordina el programa Batán de la cadena SER en Albacete, que por cierto aprovecho para invitarme a que lo escuchéis, porque es un verdadero placer oír a este señor hablar y sobre todo los temas que suele llevar. Bueno, a través de sus experiencias, lógicamente, y de sus aportaciones, pues hoy podremos comprender mejor las realidades que se esconden, las cifras que muchas veces nos llegan, pero no llegamos a analizarlas, y sobre todo visibilizar las historias, los rostros y las voces de las mujeres que día a día han sostenido y sostienen el mundo rural. Os invito a escuchar, reflexionar y participar en este encuentro. Y sin más preámbulo, Miguel, todo tuyo. Agradecer que si me puedes salir a las 5 cuando uno está viendo La Promesa y esas cosas. Yo soy fan de La Promesa. Tener que estar aquí pues es para agradecer. Aunque luego con más invitación un poco gracioso. Bueno, entonces gracias. Y sobre todo gracias a Celia, que la conocí en un congreso estos que se hacen de historia, y cuando hablaba de los y puso diapositivas de Tarazona del siglo XVIII, y yo rápidamente, y además escucharla, que viene de Galicia, además que escucharla vais a ver que va a ser es un placer. Si habéis oído el programa de radio, se nota allí sin acento, entonces vais a ver cómo si vamos a ser breves, porque a lo mejor es hablar, ¿no? Entonces, en cualquier momento que ya voy a poner diapositivas, que son de Tarazona, y me voy a referir sobre todo a cosas del pueblo. O sea, que esto tiene su teoría, y está mucho más complejo, pero como estamos en Tarazona, vamos a poner cosas y diapositivas de Tarazona que vais a conocer todos, y vamos a hablar cosas que os van a sonar. Lo que pasa es que todo esto que nos suena es tan cotidiano que no le damos importancia, o que no sabemos el significado que tiene, y sí lo tiene. Entonces hay mucha gente que sobre toda esta vida cotidiana y tal, pues han teorizado, han reflexionado. Y dentro de esa reflexión pues está el trabajo que ha hecho la mujer a lo largo de la historia no pagado. Pero no siempre ha sido así, esto no siempre ha sido así. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de esto, y voy a empezar simplemente, os pongo este mapa que es de España, y os voy a hablar antes del siglo XV, de cuando se va a fundar Tarazona. Hemos trabajado, hemos hecho, vamos, yo llevo desde que me jubilé, un poco estoy haciendo toda la historia desde cuando el pueblo es pueblo, cuando se funda. De hecho, en el museo pues ya hemos hecho algún retraso de todo esto, y junto con otros historiadores estamos viendo cuál es el origen, la primera casa, el primer habitante y cómo se va a conformar todo.
Entonces, Tarazona, cuando se crea en el siglo XV, no vamos a ir muy más atrás de cuando la época de los romanos, vamos a empezar de cuando el pueblo es el pueblo, y pertenece a lo que es, esto que dice en rojo, que es el Marquesado de Villena. El Marquesado de Villena. Bien, aquí ha empezado la modernización. Yo digo esto porque es muy importante, porque el tipo de vida que entonces la mujer llevaba es muy distinto al que va a surgir después a partir del siglo XV. Hay una guerra entre los reyes católicos y el Marquesado de Villena, el feudalismo, el Marquesado de Villena pierde y España, con los reyes católicos, va a formar lo que se llama un Estado autoritario. Un poco los orígenes de España, vamos a poner lo que es en esta época, y lo que hace es que todo el poder que tenía el Marquesado de Villena sobre todas estas villas, sobre todas estas villas, este sería el Marquesado de Villena, aquí están todos los pueblos, no sé si lo veis, Albacete, Chinchilla, a los pueblos de Albacete, desde Jumilla, Villena, Almansa, Jorquera, todo esto era el Marquesado de Villena. Nosotros estaríamos aquí, esto es Tarazona. Aún no era Tarazona, y en esta época es el mundo feudal, se vive con arreglo al feudalismo, y esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque tanto el hombre como la mujer vivían trabajando en el campo para el Marqués de Villena, pero en ese mundo se trabaja igual el hombre que la mujer en las tareas del campo. Trabajan de forma comunitaria, trabajan en el común, en el común. De hecho, cuando se habla luego de la mujer del común, incluso la mujer pública, sinónimo casi de prostituta, viene de aquí, trabajan para el común. Y trabajan, como os decía, todos. Y fundamentalmente la gente, los siervos del señor de Villena eran pobres. Y trabajaban de algo que es un descubrimiento, que es la grana, sobre todo de la grana. La grana en el siglo XIV y XV es fundamental en esta zona porque la grana es un tinte, es un insecto que se cría en las encinas y de ahí se saca el tinte. Para obtener el color rojo no hay otra forma que obtenerlo de la grana. Y aquí, imaginaros todo lo que es el Valle del Vandemembra, todo eso lleno de carrascas, que es lo que había. Y en esas carrascas es donde se cría la grana. Pues bien, para engañar al marqués y poder tener dinero, había como un furtiveo de la grana. Y la gente trabajaba de la grana. Esto era simplemente una aldea de Alarcón, o sea, nosotros pertenecíamos a Alarcón y estos recolectores de grana iban buscando, siguiendo el Vandemembra, desde Alarcón, iban siguiendo el Vandemembra e iban fundando pequeñas aldeas. Se funda La Jara primero, después Quintanar, Tarazona, Madrigueras, todo eso son aldeas de 1500 y a partir de 1490 esos pueblos, después de la guerra con los reyes católicos, es cuando van a empezar a crecer. Viven de la grana, viven del bosque, pero aquí tenéis, esto es la grana, esta es la aldea, mirad, esta es la plaza. Hay unas cuantas casas, estas las tenemos documentadas. Una parte pertenecía, cuando se hace Tarazona se amojona, una parte va a pertenecer a Alarcón y otra a La Jara. Y el marqués de Villena es el que contrataba, el que era el propietario de la grana. Y tenía unos guardias, se llaman los caballeros de la sierra, que vigilaban para que los campesinos no cogieran grana. Hay una guerra porque el marqués de Villena va desde el Alarcón, va a apoyar a los reyes católicos, va a perder la guerra. ¿Y qué hacen entonces estos siervos? Pues que se apropian de la grana, empiezan a vivir de la grana y va a ser la base de una primera época hasta 1500, va a ser la base de una primera época de sistema de vida de Tarazona. Pero, y aquí viene el gran cambio, viene aquí. En el siglo XV la economía feudal va a empezar a desaparecer y va a empezar a surgir un precapitalismo, una economía mercantil. ¿Qué necesita una economía mercantil? Necesita mano de obra, fuerza de trabajo. Necesita que las mujeres hagan una cosa nada más, tener hijos, parir. Se
necesita mano de obra. ¿Por qué? Porque, fijaos, se tiene que poner en producción todos estos campos que estaban sin cultivar, eran todo encinas, carrascas, pinos, pero claro, tienen un potencial económico enorme, porque es toda la demanda de trigo, de cereal que hay. Entonces lo que se necesita es mano de obra. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Y aquí es muy importante, que la mujer va a participar tanto en la producción, pero el papel fundamental va a ser la reproducción. De tal manera que la mujer que había vivido libre en los campos, igual que el hombre, y que sobre todo era importante porque la mujer era la que cuidaba, la que sobre todo se dedicaba a cultivar los huertos, a cultivar las hierbas, era la que dominaba todo el mundo de la medicina, las hierbas. Entonces era importantísima, incluso más que el hombre a veces. Esto está bastante estudiado en Europa y también en España, y aquí hemos podido comprobar que se daba de una manera parecida. Ocurre entonces lo siguiente, que la mujer va a empezar a trabajar, en la casa, va a empezar a trabajar en la casa y va a empezar ya haciendo tareas que, lo primero, no son remuneradas, es decir, no son pagadas ni reconocidas, pero va a seguir trabajando, como ahora veremos, en las huertas, en los bosques, va a seguir haciendo esa tarea dentro de la familia. Algunas de ellas, todas estas tierras, los reyes se las empiezan a adjudicar a los hidalgos. Aquí va a haber muy pocos hidalgos, 4 o 5 familias. Ahora que veis José María, su casa sería uno de que tiene escudo. Aquí las casas que han quedado con escudo serían posiblemente de estas 5 o 6 familias que eran propietarias, y que eran propietarias de todas las tierras. Se va a conformar a partir del siglo XVI. En España se va a necesitar muchísimo trigo, cereales. Se ha descubierto América, se tiene que exportar, se necesita muchísima mano de obra por todos los sitios. Y esas tierras se van a empezar a explotar en régimen de gran propiedad. Gran parte de las mujeres jóvenes van a trabajar como criadas o mozas, se van a casar muy jóvenes. El casamiento va a ser joven. ¿Por qué es joven? Porque lo que se quiere es que la edad fértil, que es la mujer de los 14 hasta los 45, entonces, pues que sea de la manera franca. Para tener mayor número de hijos. Entonces ya os sabéis que el número de hijos, y aquí también en los años 60 eran ya 4 o 5, pero hasta antes lo normal era, si os digo 20, mi abuelo por ejemplo, eran 20 hermanos, o sea que llevabas a 20 hermanos, era normal. Todo esto yo digo, los que tengáis una edad mayor que la mía, pues la mía, lo sabrás, sobre todo este señor. Bien, la mujer se dedicaba pues, a los cuidados, para casarse y hacer, aquí viene otra cosa importante, hacer otra cosa que no fuera prepararse para casarse estaba mal visto. Y la institución que se va a ocupar de todo eso, y esto es fundamental, esto lo hemos estudiado, es la Inquisición. Por eso surge la Inquisición. Mujer que no se case, que no cumpla esa tarea, automáticamente es tildada de bruja. Y tenemos procesos de brujería en la Inquisición, los tenemos todos, eso está estudiado. El 80% de los procesos inquisitoriales de Castilla-La Mancha no son brujas de estas que estamos acostumbrados, de estas de las películas, ¿no? Sino que son las que incitan al pecado del hombre, el mal comportamiento, procesos de brujería por la cual las mujeres son castigadas. Si la mujer castiga también, se castiga al hombre por la Inquisición, pierde también todo. La familia pierde todo, con lo cual, si es el hombre, es aún peor, porque a la mujer le quitan todas las tierras, le quitan la casa, y entonces no le queda otra opción que la prostitución. La única tarea de la mujer es casarse, monja o prostituta. Eso es así en el siglo XVI. Eso está estudiado, está comprobado y es así. Lo que pasa es que el mundo es más complejo, hay resistencia, luego al final hablaremos un poco de ello. Y fijaos, llegamos, voy a dar un salto grande. Fijaos si esto es así, que cuando ya viene el mundo, cuando ya se pierde el mundo de los jornaleros, se olvida y tal, y se va a subsidiar, se van a dar los famosos subsidios, las pagas a los jornaleros, todas las reivindicaciones. Cuando os hablamos, y eso me toca a mí,
está en el implemento, las mujeres, cuando decíamos de que las mujeres también podían cobrar, había una resistencia enorme para que las mujeres no entraran en los planes subsidiados que había. Bien, esta foto, para que os he dicho la prostitución, la he puesto porque el otro día cuando se hizo la Sifara, es la fotografía de Luis Escobar que pusieron. Y en Tarazona, igual que en toda la Mancha, va a ser fundamental en esa estructura de latifundio, va a ser fundamental el azafrán. Esto es en cada lugar la estrategia de las grandes propiedades es distinta. Aquí a partir del siglo XVII hemos calculado, antes no había azafrán, en esa época que os estoy hablando antes no había azafrán, en el siglo XVII sí que había azafrán. ¿El azafrán qué va a comportar? Pues va a comportar lo siguiente: en esos grandes latifundios los hombres pueden dar de en torno a 60, 80, 100 jornales. Otros 50 segando, haciendo la siega en Murcia. Total 150 días de trabajo. ¿Qué pasa con los otros 150? Pues viene estupendamente el azafrán. Poca tierra y mucha producción. Y aquí es donde la mujer históricamente va a cumplir un trabajo enorme, además de no hablo de la casa porque lo sabéis mejor que yo, pero en gran parte va a ser la mujer en la que van a utilizar o se va a aprovechar el cultivo del azafrán para todos los rituales de casamiento, para tener un ahorro, para las necesidades, para tener un pequeño capital disponible, y eso va a ser la labor de la mujer y va a ser como un banco, como va a ser un banco. Eso ha funcionado, lo sabéis mejor que yo, hasta los años 60 y 70 del siglo. Si veis mujeres en todos los sitios, fotografías, y siempre vais a ver hasta los viejos, las viejas trabajando en el azafrán. Esta es la imagen de los años 60 de una familia de aquí, con la radio, la primera radio, y todas las tres hijas, la mujer y el padre, era lo típico hasta los años 60. Esto lo conocéis bien. Hay en Tarazona, voy muy rápido, en Tarazona del siglo XVIII hay como una pequeña revolución. Se va a introducir el textil, con lo cual, vale, lo que pasa es que es muy poco. Esto no lo tengo, estoy en el proceso de investigarlo porque se pusieron un par de fábricas, un catalán vino, puso una fábrica, y posiblemente una industria textil que desapareció, desapareció totalmente. Pero sí que en el siglo XVIII pudo haber una industria de textil. En todas estas tareas de la casa doméstica y tal, la educación, por supuesto, hasta que no va a pasar la guerra, casi no se va a incorporar la mujer. Aquí tenéis una fotografía de los años 20, de la primera escuela, de las primeras escuelas de Tarazona, es del año 2023, y como veis, no hay ninguna, son todos los críos que hay en la escuela, que son del pueblo todo, desde el año 20, y no hay ninguna guía. La mujer está únicamente pues, dentro del espacio que domina y que controla la mujer, pues es la casa. Una casa que tiene, pues, como todos sabéis, esta es de aquí, un patio de aquí, pero eran todas las casas, podían ser de aquí. Aquí es donde pues, tenía su reino, mandaba y hacía y deshacía. A partir de los años ya 40, 50, se va a empezar a abrir un poco, y la costura, el textil, como os he dicho, pequeños talleres, que sabéis que funcionan muy rápido. Muy importante. Todo esto que os estoy hablando está ritualizado. Todo esto está ritualizado. Os he dicho antes que lo importante era los matrimonios tempranos. Esta fotografía que de aquí no lo conozco, pero de aquí tenéis a don Juan el cura, a don Antonio, el cura, que fue cura en los años 60 de aquí, y no sé si a lo mejor lo conocéis vosotros mejor que yo. Sí, yo fui con aquí con él. Esta fotografía, este sí que lo conozco, y esta mujer también. Pero bueno, la edad, pues era nada más venir de la mili, se echaban nada más de la mili, y es cuando uno se casaba, y ya está, eso lo sabéis, los que estéis aquí, me repito. Pero un aspecto importante es que siempre lo solemos olvidar, es como si todo el pueblo fuera igual. En el pueblo había grupos sociales, había clases sociales. Si en el siglo XVI o XVII os he hablado de los hidalgos, en el siglo XIX y al principio del siglo XX, pues también están las grandes familias
que van a nacer, van a prosperar en el pueblo. Y aquí, por ejemplo, tenéis los Atienza de la zona de La Mancha. Nuestro querido amigo Juan Antonio Atienza Quintana ha pedido la mano de la señorita Paquita Martínez Andújar para su hijo diputado provincial, a don Atienza Ochampo. Es decir, que hay otra vida también que está compuesta por una élite que hay en el pueblo, que son los que luego harán el casino, que son todas estas familias más adineradas, que hacían ya, pues este es otro tipo de mujeres que no son las que sacan rosa. Estos son los primeros juegos florales que hubo en Tarazona, los organizaron estos señores que tenéis aquí, no sé si habéis oído con Bello Vidal, y estas son las señoritas Matilde Vicente y Vidal, los juegos florales, la señorita Compeller, de los Talavera, Crespo, Picazo, Roca, Cacio, apellidos que os suenan. Pues estas son las señoritas que fueron en esos juegos florales premiadas. Aquí tenéis a Cacio, que fue uno de los poetas premiados, y aquí tenéis a Pompeyo Vidal, que era un senador de toda esta zona y que pues, era uno de los diputados influyentes en esta zona en aquella época. Esto, por ir muy rapidísimo y comentando las fotos, ha llegado, o sea, el dominio de lo masculino sobre lo femenino hasta llegado hasta nuestros días. Este es el primer ayuntamiento democrático de Tarazona. No hay ni una mujer. No hay ni una mujer. Y el ocio, todo lo que es el ocio, está como veis aquí, esta es una fotografía de las típicas domingos por la tarde del pueblo, pues es una cuerva y que ha llegado hasta nuestros días. Cuando se proclama la República en Tarazona, el 14 de abril, la gente sale a la calle, se habla, pero fijaos que no hay ni una mujer, o sea que no se participa ni una mujer. Y si pasamos, la Casa del Pueblo, aquí tenéis, la Casa del Pueblo llegó a tener 700 afiliados y están todos numerados, aquí tenéis todos el nombre y los motes. Esto es muy curioso. Luego, cuando se maneja, está muy curioso. No hay ni una mujer. No hay ninguna mujer. Mi padre era socio de la Casa del Pueblo. Seguramente estará aquí. El tío de la bola. Sí, eso, pues este es el listado de la Casa del Pueblo, el tío de la bola, este es el listado. 700 que había. Y la primera vez, me gusta mucho porque es la primera vez que la mujer va a participar en política en Tarazona. Es una carta que me encontré en el archivo del Ministerio de Cultura que dice: una comisión de mujeres socialistas de la Casa del Pueblo de Tarazona ruega que publiquen esta carta al conocer la noticia de la libertad de nuestro camarada Largo Caballero. A Largo Caballero lo detienen por la revolución del 34 y entonces toda España escribe para que lo liberen. Y un comité de mujeres de la Casa del Pueblo se va a reunir, no lo escribieron ellos porque no se van a escribir, luego viene aquí y dice: lo ha escrito fulanito y tal, pero ya se reunieron. Y lo que más me gusta es que viene la firma ya de todas, es decir, que es la primera vez que hay constancia de que un grupo de mujeres van a tomar conciencia política de que las cosas tienen que cambiar. Os voy a decir los nombres porque serán pues, abuelas y gente que vais a conocer: Viviana Sauquillo Picazo, Isabel Rubio Chumillas, Isabel López Rubio, María Antonia López Rubio, Petra López García, Cipriana López Rubio, Faustina López Rubio, Melita Picazo Castillo, María Antonia Picazo Castillo, Andrés Oquillo Picazo. Toda esta comisión lo felicita al camarada Largo Caballero, es decir, la primera vez que mujeres deciden mandar una carta a Madrid. Esta está en el archivo porque le llegó, y gracias a todas estas cartas que llegaron desde España, pues liberaron a Largo Caballero. Muy rápido, termina la guerra, viene el franquismo y hay un cambio que lo va a liderar la sección femenina. El modelo de la sección femenina, esto está muy trabajado, muy estudiado, y bueno, el modelo de la mujer de la sección femenina sigue siendo el modelo de la mujer en casa, mujer que atiende al marido. Eso no lo voy a explicar, pero lo sabéis. Sin embargo, sí que yo veo que, como en todo esto siempre ocurre, hay un cambio. A pesar de que el modelo de la mujer sigue siendo el mismo, el que ya participen en el deporte,
el que las cátedras estas de la sección femenina hablen, se reúnan, aprendan, aunque sean cosas que se dice de mujer modelo, mujer y tal, pero todo esto va a provocar una serie de cambios que, bueno, ya ir con una falda corta en estos años y hacer un equipo de fútbol o de baloncesto, que es lo que entonces se podía jugar, es importante. Como decía antes, incluso en las primeras, cuando viene la democracia, las primeras manifestaciones que se hacen, esta primera manifestación que hubo en el pueblo del 1 de mayo, fue en el 80 creo que fue esta manifestación, y claro que la mujer que sube, esta es la de la confitería, que va a la confitería, y todos los hombres que eran del Partido Socialista y del PC que fueron organizando la primera manifestación del pueblo con el guardia de Nubio, las mujeres, el Partido Socialista y ya una mujer, la mujer dice, me voy a enfrentar a la socialista, es familiar, y este es el Partido Socialista, la sede que tenía, y una fotografía. Y va a haber un cambio, que es importante, hablo solamente de cosas del pueblo, que de alguna manera ha contribuido a que se democratice y que la mujer participe, no va a ser solamente el pueblo, esto es un cambio general de mentalidad y que ha cambiado muchísimo, pero yo creo, y con esto yo termino, que la Universidad Popular, cuando se crea, va a ser un factor también de cambio. Y solamente termino ya con esto, que no quiero ser muy pesado. Esto, aunque ha sido así, la mujer en su interior, esto ocurre siempre, cuando una cosa es muy dura, muy tal, hay siempre válvulas de escape y formas de reaccionar. La mujer ha tenido su poder, por ejemplo, ha controlado muchísimas cuestiones relacionadas con el sexo. Esto se sabe, ¿no? Dentro de la mujer es la que mandaba, muchas veces los hijos, ¿no? Entonces, hay un núcleo de poder dentro de la casa importante. Con el vecindario, todas las relaciones con la vecindad a veces se han utilizado, aunque sea para calmarse, para hablar, para dialogar, para hablar de los mismos problemas. El carnaval, el ir disfrazado en el carnaval, no en el carnaval de ahora, sino en el carnaval más antiguo histórico, ha cumplido un papel que era la mujer de la reina que se podía poner una careta, salir y bailar con la gente. O sea, son pequeñas resistencias que tenían. Y hay una dificultad, en todo esto siempre hay dificultad, que es lo que se llama una violencia simbólica. ¿Qué es esto de la violencia simbólica? Pues que todo este tipo de trabajos no pagados, todo este tipo de acciones como inferioridad, la mujer no hace esto, la mujer lo otro, todo eso lo tenemos, y esta es la palabra clave, normalizado. Lo tenemos como en lo que es. Y lo vemos bien. Cualquiera que nos diga que puede ser la cosa de otra manera, si eso ha sido así de toda la vida. Entonces, la primera es no lo creemos, eso no puede ser así. Lo que pasa es que ya las generaciones cambian y vemos que, bueno, pues, y lo vemos ya más normal. Pero se ha visto el gran problema en la existencia de esta violencia simbólica que ha existido siempre sobre el predominio y lo que sustenta el patriarcado. Esto ha sido fundamental para que se mantenga, es decir, hacer lo que es anormal, hacerlo normal. Y verlo de otra manera es como que está mal visto, que es pecado, en fin, tiene toda una serie de correcciones. Luego, si queréis, he ido muy rápido de historia y tal, pero porque creo que sería no se guste más. Pues mira, es joven y está más allá de todo. Me va, fantástico. Ahora, ¿cómo salgo de aquí para...? Bueno, mil gracias a todos por estar aquí y a Miguel por la fantástica presentación. Bueno, yo mi presentación va a estar centrada en cuestiones más generales porque cada zona tengo casos que os pondré al final de la presentación de conflictos que tenía población en 1700, que es lo que me he encontrado yo en el archivo, pero ahora en el principio de la charla, bueno, os comentaré una serie de ideas que desde la investigación de historia de las mujeres en época moderna, que estamos en 1500, 1800 más o menos, pues son ideas que han salido, que se han ido debatiendo entre profesoras, investigadoras, y que es importante tener en cuenta porque rompen también con ideas previas que nosotros tenemos y que nos ha parecido, como decía Miguel, desde siempre, y en realidad no lo es. Y aprovecho para deciros, tengo un poco de tendencia a hablar algo rápido, así que por favor, si os perdéis o cualquier cosa, no entendéis algo de lo que digo, me interrumpís, porque si no, no me
presento yo bien tampoco y vosotros tampoco os enteráis, que yo acelero mucho con mucha facilidad. Vale, pues clavado de tiempo además. Bueno, pues mil gracias a los organizadores por estas charlas, también por adaptaros a la posibilidad que tenía yo para venir, pero llevo unas semanas con mucho trabajo organizando un seminario en Albacete donde he invitado a varias profesoras y eso da mucho trabajo y no he podido venir en otro momento, así que gracias y gracias a los asistentes. Bien, yo os cuento, la ponencia se llama Mujeres y Conflictos porque al final de toda ella hablaremos de esa documentación judicial que nos da una pista sobre cómo era la vida cotidiana de mujeres de Tarazona hace 300 años y sobre otras cuestiones, qué tipos de conflictos tenían, quiénes ayudaban o quiénes tenían conflictos, etc. No obstante, antes de esto, y hablando, ya sé que es mucha letra, pero no os preocupéis que comento todo lo que tengo ahí incorporado. Antes de hablar de esto, y en honra al Día de la Mujer Rural, quiero decir una cosa. En la historia moderna y en la investigación histórica, el mundo rural está bastante abandonado desde hace 30 años más o menos. Durante los años 60-70 en toda España y años un poco posteriores empezaron a hacer trabajos estudiando comarcas enteras sobre la realidad económica, demográfica, su población, sobre la realidad pues, de esa población, de la población de a pie, etc. Y se ha abandonado. Es verdad que en el mundo rural las fuentes son un poco más escasas, no siempre se han conservado bien, y eso ha generado que la gente se haya ido más a las ciudades, porque suele haber más fuente, entre comillas, que luego hay zonas rurales que tienen fuentes fantásticas, entonces tú como historiador es tu trabajo de campo, es el material que tú tienes. Entonces, si tenemos en cuenta que en los siglos modernos, yo os digo, 1500-1800 aproximadamente, el 85% de la población española vivía en el mundo rural, parece un poco tontería que la gente esté estudiando tanto en las ciudades cuando no está representativo, pero sin embargo es la realidad que hay. Desde los últimos años se ha reivindicado, la gente joven pues le interesa más pues, las ciudades en gran medida, porque ahora somos todos unos urbanitas, como ya sabréis, y el mundo rural se ha visto un poco más abandonado, tampoco pues quiero decir, al fin y al cabo, los profesores que tuve yo, que me enseñaron historia en Santiago, pues era gente que había nacido en el campo, que sabía perfectamente los ciclos agrarios, las actividades que habían hecho sus padres y abuelos, etc. Y hoy en día, como estamos desconectados de todo eso, a la hora de acercarnos a las fuentes a veces es complicado porque hay cosas que no entendemos, porque no estamos en contacto. Y sin embargo, era la realidad de millones de personas de 300 años y que nosotros como historiadores estamos obligados a hablar de ello. Bien, por otro lado, otra idea interesante dentro de las reivindicaciones que se han hecho desde el feminismo, desde sus primeros momentos a finales del XIX y luego a lo largo del siglo XX, se ha dejado manifiesto pues, esa necesidad de luchar por esa emancipación femenina, por ese reconocimiento de lo que decía Miguel, de ese trabajo remunerado que es fundamental y al fin y al cabo permite pues, una justicia social en ese sentido para con la mujer y su labor en la familia, pero por otro lado se ha hecho mucho hincapié en ese techo de cristal existente, que es algo indudable, pero también, y es algo importante que debemos hacer desde la historia, hay que reivindicar la posición de mujeres, y voy a decir anónimas, entenderme como anónimas porque son mujeres de a pie, de las que no hay mucha información en los archivos, sobre todo de gente de hace 300 años. ¿Cómo voy de ritmo? ¿Me seguís bien? Sí. Vale. Entonces, lo que hay que hacer es buscar también y coger estos ejemplos de estas mujeres que han trabajado en el campo, de las que tenemos poca información, pero que sabemos pues, estrategias que desarrollar pues, ante esa soledad, ante esa falta de hombres en ocasiones, o ante esa presencia de hombres, pero como más calladas o pues, recluidas en casa, etc. Entonces es importante también pues, hacer esa reivindicación de estos perfiles. Por justicia con ellas y también por crear referentes para nosotras hoy en día, la gente joven y todas nosotras. Esto es importante. Como decía Miguel, dos salidas legales para una mujer era casarse o convento. Luego la prostitución, como ya comentabais en la presentación, yo estudié a las solteras. Entonces ahí puedo confirmar que aunque sea un porcentaje pequeño, había mujeres que ni se casaban ni iban al convento, pero se quedaban solteras en casa. Su posición era complicada, porque tenían que ganarse la vida, sobre todo cuando habían cuidado a los padres, pero luego se morían y a ver qué hacían. Y por otro lado, tenían que luchar contra ese estereotipo constante de que una mujer sola podía ser peligrosa. Entonces, tenían una existencia complicada, pero que sin embargo pues, tenían que salir adelante, ocuparse de los hermanos que tuviesen, etc. Y eso pues, hay que reivindicarlo. Lo que también os comento, esa realidad de matrimonio o convento y esa reclusión en casa a veces es incompatible, quiero decir. Una familia necesitaba del trabajo de la mujer, tenía que estar fuera, tenía que estar en la esfera pública, tenía que ir a comprar, tenía que ir a vender los bienes que pudiese producir de manera excedentaria su explotación. Y por lo tanto ese contacto constante con la vecindad para recibir ayuda, etc., era obligatorio.
lo tanto, pues todo este discurso, en muchas ocasiones de eruditos y de hombres, ha mostrado esa cara como, o bueno, ha ocultado esa dimensión pues, pública de una mujer de a pie que era necesario que tuviese esa labor pues, fuera de la casa. Bien. En estos siglos, como yo digo, los eruditos, que generalmente eran hombres poderosos y también clérigos, lo que decían era que las mujeres tenían que quedarse en casa porque no podían hacer aparición pública, no podían trabajar, ni podían dedicarse a labores que no fuesen las propias de su sexo. En las fuentes aparece labor propia del sexo. ¿Qué es eso? No lo sabemos exactamente. Podemos imaginarlo evidentemente, pero sabemos que influían muchas más cosas de las que estos hombres, que no tenían contacto con la sociedad de a pie, pensaban que eran. Y esto es importante. En muchas ocasiones los argumentos que utilizaban era que la asociación entre honor y familia. Una mujer era el resguardo del honor de la familia entera, es decir, si ella tenía cualquier duda alrededor pues, de ese honor relacionado con esa virginidad, de llegar al matrimonio, etc. Y eso es una cosa muy seria en aquel momento, generaba problemas para toda la familia. Si había algún mínimo rumor en la comunidad de que pudiese haber pasado algo antes de haberse casado, afectaba a los padres. Si tenía que haber denuncias, si tenía que ir a pleito para tratar de restituir el honor de la familia entera. Entonces era uno de los argumentos que se utilizaba para que no pudiesen salir, luego para tratar de evitarlo. Sin embargo, las necesidades de cada casa eran evidentes y estas mujeres pues, hacían vida, como es normal, en otros espacios públicos. Por otro lado, también todos estos eruditos decían que era el sexo débil, que si nos dejábamos llevar por la emoción, que éramos cotillas, malas, perezosas, todo tipo, y eso aparece escrito en tratados del siglo XVIII, todo tipo de argumentos que buscaban pues, restar esa fortaleza, restar esa autonomía que al fin y al cabo acababa sacando a muchas mujeres de lado. Era simplemente tratar de sacar esa legitimación de ese poder simbólico que podía tener la mujer con el objetivo eso, de mantenerlas ahí, ¿entendéis? Y tampoco reconocer esa aportación a los hogares que está fundamental. Bien. Y aquí os comento una cosa importante. Hay un problema que es el tema de las fuentes, que son dos tipos. Hay gente, yo me he ido a congresos con colegas, investigadores, y que han dicho, claro, la invisibilidad de las mujeres en las fuentes. Y yo digo, pues tú no te has ido a un archivo en tu vida. Porque vosotros la documentación antigua que se conserva de Tarazona, en el histórico provincial de Albacete, es una cosa riquísima. Y yo cuando llegué de Santiago, que ya veis que tengo acento, hace 3 años, llegué al archivo y me encontré un fondo judicial, que es una cosa rara, los pleitos que tenía la gente, los conflictos que tenían en su día a día antiguo, riquísimo, en comparación con otros pueblos de la misma zona. Se ha conservado mucho mejor, también la población de la zona ha producido más, entendemos, no se ha tocado tantos expurgos, que esto es importante. Entonces, ahí te vas dando cuenta y ahí ves la realidad de la vida cotidiana de todas estas mujeres y de todas las personas del pueblo. Y si lo contrastas con documentación fiscal, donde no solían aparecer, no solían declarar sus trabajos, etc., te das cuenta de que, como no cruces fuentes, te quedas como una parte de la historia muy pequeña y que no le estás haciendo justicia a la gente que oculta esa fuente. Y esto es importante. Bien, vale. Sobre la movilidad, esto también es interesante porque se ha hablado siempre de esa movilidad que han protagonizado casi siempre los hombres para darle dinero a las familias sin enviárselo, y las mujeres también la han protagonizado. Sin embargo, claro, imaginaos, pensad en esta asociación entre mujer fuera del hogar, que es un problema para el familiar y eso es algo que supone un riesgo, pues imaginaos pensar en que se vaya a otro pueblo o que se tenga que trasladar a la ciudad, como tenían que hacer muchas para ganar dinero para su dote, para después casarse. Tenían que ejercer de criadas, como dijo Miguel, para después acumular pues, ese pequeño peculio, esa pequeña dote y luego aportarla para el matrimonio. Entonces, claro, es como una hipocresía constante. Una cosa es lo que se pide y otra cosa es lo que se pide también de ellas para que puedan formar un hogar. Entonces siempre hay esa posición un poco en el medio que dices tú, pero vamos a ver. Bueno, la movilidad, ellas participaban en ella, encontramos a criadas de distintos pueblos, trabajaban en casas de otros, etc. En muchas ocasiones tenían que vivir en esas mismas casas. Y eran espacios, y eran también espacios donde podía haber problemas, había problemas de abusos con viajantes que pasaban por esas casas porque ellas dejaban de estar bajo la autoridad del padre, que era quien teóricamente pues, tenía que proteger su honor, darles una educación, etc. Entonces, pues ya veis que es esa incompatibilidad constante de ciertas ideas y ciertas realidades. Pero ya os digo, ellas se movieron, en ocasiones cuando tenían algún problema pues, de honor, etc., o porque simplemente les apeteció mayor libertad, también tuvieron la opción de marcharse y irse a otros lugares. ¿Qué sucede? Con las fuentes que tenemos nosotros para estudiar a las mujeres en el siglo XVIII no es fácil seguirlas.
y por lo tanto sabemos que una mujer viene de fuera cuando identifica su lugar de origen, pero no siempre sabemos pues cuánto tiempo lleva fuera, cuál ha sido su trayectoria, etc. Entonces es también pues interesante seguir haciendo investigaciones sobre esta dimensión. Bien, bueno, aquí se ha subido un poco. Bien, con todo, ¿qué nos han demostrado las investigaciones históricas? Pues se han constatado. Tenemos una labor, como ya decía Miguel, y tampoco me quiero pararnos en esto porque ya lo explico perfectamente, una labor tanto productiva como reproductiva fundamental. Y aquí, que hay una cosa importante, bueno, aquí lo que os comentaba, el trabajo, la documentación no suele aparecer, pero en unos tipos sí, en otros no, entonces ahí tenemos que jugar con ambos tipos de fuentes, pero se trabaja en la tierra, esas manufacturas. La gente, al fin y al cabo, tenía ciertas épocas del año donde estaba trabajando, había siembra, había cosecha, etc. Y otras épocas donde no, entonces tenía que haber actividades complementarias, como puede ser el propio azafrán, como puede ser también pues, el hilado, entre otras cosas. También pues, las labores de costura, el hilado, el tejido, pues eran importantes y eran fundamentales en todo el pueblo. Bien, por otro lado, pues, también las fábricas, cuando lleguen ya en el siglo XVIII, en el propio mar, en las zonas donde hay, ya os digo, en Galicia hay pues, ese trabajo, esa actividad complementaria de la mujer en las localidades costeras, que es fundamental. Y por otro lado, pues, en la edad moderna tenemos un trabajo muy poco productivo y muy mal remunerado, y por lo tanto es importante que todo miembro de la familia trabaje, y que sea mujer también sea absolutamente niños. Y ahí son estas evidencias, pues digo que en la lógica productiva de una familia es necesario pues, que todo el mundo se ponga manos a la obra. Por otro lado, tendremos las labores reproductivas, que es este cuidado de los hijos, alimentación, lavado, vestido, etc. Y que, lo que comentaba Miguel, que no se remuneraba, pero claro, aquí es ese debate de, vale, si tú tuvieras que contratar a alguien para que esto lo tuviera que hacer alguien, pues cuánto se pagaría. Entonces, pues, ya os digo, me pongo moderno, evidentemente, esto ya se daba por hecho, eran las labores propias de su sexo, que ahora tenían que compatibilizar con las labores productivas de trabajo pues, que se veía la familia obligada a realizar. Bien, por otro lado, y aquí os comento, esto es muy interesante, la cuestión de la herencia, mujeres y hombres en territorio español desde 1505 tienen derecho igualitario al acceso a la herencia, de al menos 4 quintos de ella. El último quinto, ese quinto, es de libre disposición, entonces la persona que deja el testamento puede dárselo a quien quiera. Bien a la iglesia, bien pues a un hijo al que quiera ayudar un poco más, etc. Entonces, esto que desembocaba en que las hijas tuvieran pues, su legítima, que se llamaba esa parte que les correspondería por derecho, para, bueno, tuvieran ese dinero, esas tierras o lo que fuese, para aportar ellas a su matrimonio para poder mantenerse. Esto es importante. A veces era posible, por ejemplo, la nobleza de realizar estrategias donde se concentraba gran parte de esa herencia en una persona, en el hijo, para que no se dispersara, con objetivo de mantener el patrimonio indiviso. Sin embargo, en otras zonas, como os pongo yo de Galicia, que tenemos una población masculina que migra mucho y por lo tanto hay una cantidad de mujeres, pues, muchas solteras y también viudas, pues abundante, pues lo que en Galicia muchas casas y muchas familias elegían como herederas a las hijas porque sabían que eran las que se iban a quedar en casa a cuidar de los padres. Los hijos iban a marchar y por lo tanto decían, bueno, pues yo tengo la oportunidad o la posibilidad de mejorarte y darte gran parte de la herencia a ti y por lo tanto te la vas a llevar tú porque yo sé que eres capaz de trabajar y yo sé que vas a poder vivir y por lo tanto yo te beneficio de esa manera. Y era una realidad que no solo en Galicia, pasaba en otras zonas de España, en el norte fundamentalmente, por toda esta orientación también marítima y también la migración, pero también queda mucho por estudiar y en Castilla-La Mancha queda mucho por estudiar y eso está pendiente porque son realidades que eran necesarias y que la propia economía y la propia sociedad las hacían obligatorias. ¿Vale? Por otro lado, ellas aportaban su dote, que era, pues bueno, no era obligatorio, esto es importante, había familias que eran no tenían que ser las más pobres, no todo el mundo tenía dinero para poder aportar, pero sin embargo, el matrimonio cuando se unía iba creando a partir de su trabajo pues, los gananciales que tenemos nosotros hoy en día, y esos gananciales luego se darían a los hijos. ¿Vale? Sin embargo, las mujeres que eran capaces de aportar la dote, los maridos los utilizaban pues, para comprar oficios, para poner en marcha ciertos negocios, para comprar tierras, etc. Por eso que esa labor, esta labor productiva, reproductiva, también esa labor pues, de ese aporte hereditario, de ese aporte pues, de patrimonial, que ellas mismas facilitaban y que hacían que a lo mejor el marido pues, pudiese aumentarle el número de hectáreas que podía trabajar, etc. Aunque podía pues, él mismo comprar un oficio determinado. Y os pongo un ejemplo. La semana pasada tuve una profesora, pero de agua,
que hablo muy rápido y se acabó. ¿Cómo? ¿Vais bien? Sí. Si vas un poco despacio, yo te lo agradecería. Vale. Si bajas un poquitín el ritmo, no mucho, solo un poquito. Vale. Voy a intentar. Yo te sigo, pero hay cosas que me gustaría. Bien, vale. Cuando queráis pararlo, por cualquier pregunta me paráis, sin problema. Gracias. Perfecto, pues lo que os comenté. La semana pasada tuve en Albacete a una profesora que estaba estudiando el comercio de libros en Sevilla, en el siglo XVI. Y comentaba que, claro, ella cuando se puso a estudiar el tema, porque lo hizo en su tesis doctoral, pues veía que eran todos hombres, eran libreros y tal. Qué raro, porque al fin y al cabo son familias, y son linajes, o son, bueno, pues eso, familias que se van emparentando entre ellas, etcétera, y por lo tanto la mujer, pues relacionada con el matrimonio y también las hijas, etcétera, tienen que tener una presencia. Y claro, ella, a medida que avanzaba la investigación, se iba dando cuenta que estaban ahí, que la documentación pues no firmaban, la mayor parte pues ellos sabían firmar, ellos no tan habitualmente, pero cuando fue buceando fue encontrando. Entonces se daba cuenta que a lo mejor la dote de una mujer de uno de los matrimonios potentes había sido la que le permitió al marido comprar X cantidad de libros, comprar el local donde tenía la librería o hacer relaciones con un librero más potente para poder pues, juntar ese negocio, por lo menos beneficiarse de las ayudas. Es decir, estaban ellas en todo el proceso y no habían salido porque quien firmaba el documento era él o quien encabezaba el documento hacía la venta era él. Y sin embargo ellas te las encuentras, pues a lo mejor dando avales de ciertas propiedades, que pues alguien hace un préstamo para que se haga pues, el aval, lo que no tiene ella para el patrimonio que ha aportado. ¿Me seguís más o menos? Y es una presencia constante. Luego también encontró alguna librera y decía, porque la ponencia de esta profesora se llama Tristes y Desdichadas, porque había una mujer que se firmaba como Inés García, triste y desdichada, y ella firmaba, y ella tenía su negocio su negocio que había heredado del padre, pero ella lo había mantenido a flote pues, durante su vida. Entonces que están ahí, hay que buscarlas, pero sí que están, hay que hacer justicia y también pues, hablar de ellas. Bien, ya está, estoy listo. Vale. Y ahora lo que hablaba Miguel, que lo comentaba, que era el tema de las resistencias, que son, claro, ¿cómo categorizamos resistencia? No es un conflicto, no tiene por qué ser un conflicto, simplemente puede ser hacer caso omiso a una norma que hay. Bien, norma escrita, bien, norma consuetudinaria o norma mental que tiene una población. Entonces, os pongo un ejemplo. Y os pongo un ejemplo gallego porque había más solteras y causaban más problemas. Yo me encontré una ordenanza que decía en 1780 en varias localidades gallegas que las mujeres solteras, solteras, no podían vivir ellas solas en sus casas. Y os puedo asegurar que en Galicia había un montón porque literalmente no había hombres con los que casarse. Entonces, claro, dicen no pueden vivir solas en sus casas y si hay alguna persona que les esté alquilando su apartamento, esa persona, como se lo siga alquilando, le va a caer una multa. Porque lo que tiene que hacer es irse a vivir con parientes o gente que las proteja. Es decir, se asociaba el vivir sola con causar escándalo, como decía Miguel, ser una persona, una mujer pública o algo así. Y yo me he encontrado poderes para notario, poderes para pleito, es decir, ellas fueron ante notario y dijeron, perdona. Entonces llamaron a sus abogados y dijeron, yo le doy el poder a mis abogados para que vaya a tal tribunal y que denuncie esto. Y ellas, me encontré dos casos y ellas decían, yo soy una mujer recatada, honesta, soy costurera, llevo viviendo en mi casa toda la vida y ahora no quiero cambiar. Entonces, este tipo de cuestiones son resistencias. Esta ordenanza en Santiago de Compostela se repite año tras año. ¿Qué quiere decir eso? Cuando algo se repite es que no se está cumpliendo y por lo tanto se está. Pero tampoco la sociedad o digamos a nivel político no tenía las facilidades para poder controlar esto. Y por supuesto causaría muchos problemas porque eran elementos necesarios de las familias y también pues, inherentes a toda ciudad, a toda localidad. Bien, además de todo esto, estas mujeres podían acudir ante notario cuando eran viudas, cuando eran solteras mayores de 25 años y casadas cuando sus maridos estaban ausentes o cuando les habían dado el poder y se habían marchado. Por supuesto hay que tener en cuenta que hay viudas que se quedan viudas muy jóvenes, hay mujeres casadas cuyos maridos se marchan y que no se sabe pues, más de ellos, que por lo tanto tienen que hacer sus vidas, y hay mujeres solteras, y tienen que hacer sus vidas de esa manera. O hay mujeres que por una discapacidad del marido, por problemas de alcoholismo o lo que sea, una enfermedad, pues tienen que hacerse cargo de su hogar familiar y es la situación. Y eso pues no se reconoce. Bien, ahora, después de esta parte así más teórica, os traigo tres casos. Aquí los fondos judiciales
que nos dan pistas, lo que os decía yo, es un pleito, al fin y al cabo, igual que hoy en día, que nos dan pistas sobre las mentalidades, sobre las declaraciones de cada persona, de la parte que demanda, la parte que se defiende, sobre los testigos, etc. Entonces, para la historia, aquí son tablas, pero tampoco os voy a hablar de esto. Bueno, son tablas, son 200 casos de pleitos donde participan mujeres en el fondo judicial que hay en Albacete, que no son solamente pleitos de Tarazona de la Mancha, sino de otras localidades. Tarazona es gran parte de ellos porque tiene un fondo fantástico. Y ya veis aquí que son un 17,02% de las causas, que es un porcentaje, ya os digo y contextualizo que elevado. Aquí hablamos de un porcentaje parecido y ya os digo que el peso de las mujeres es potente. Pero aquí igual, las mujeres cuando estaban casadas las representaba su marido ante el juez, pero sin embargo las ves constantemente presentes, declarando, etc. Entonces, pues ahí es interesante coger sus testimonios. Bien, os digo, pues tenían causas pues, por deudas, había muchas mujeres que se quedaban viudas, su dote, el marido, podía habérsela gastado, aunque ella tenía derecho a ella, y por lo tanto tenía que estar pleiteando con los acreedores o con la gente pues, que se había quedado con este dinero, con este patrimonio de la otra. Entonces su presencia era constante, por supuesto cuestiones de herencia, cuando pues, un hermano o una hermana pues, no había cumplido con el testamento, lo que fuese, y por supuesto pues, injurias, ahí era muy importante el honor, como yo os digo. Si yo a alguna persona le llamo puta o algún insulto parecido, era una afrenta brutal para toda la familia, y por lo tanto había que ir a la justicia a tratar de limpiar todo esto. Y eso, pues, ya veis que nutren bastante los fondos judiciales. Luego, por supuesto, embarazos ilegítimos, que esto ya os imaginaréis, cuando pues, había relaciones sexuales previas al matrimonio, pues esto en la comunidad quedaba escándalo. Y era, pues, evidentemente, un problema para el honor de la familia y también para la propia mujer si se quería casar después. Luego, por supuesto, pues, robos, cuando eran personas más pobres, etc., momentos de carestía, donde no había ayudas o de los comunales, o no había, pues, ayudas o formas de ingreso que tenían previamente, pues acababan por recurrir a este tipo de estrategias. Y bueno, más casos que, si me pongo a hablar de esto, aquí veis que la presencia es fundamentalmente de viudas y de casadas, sobre todo de viudas, pero las solteras también tienen una presencia importante, sobre todo en los conflictos relacionados con la moral sexual, sobre todo pues emancipamientos, es decir, tener relación de pareja prácticamente, vivir y relaciones sexuales, pero sin estar casados. Luego también los embarazos ilegítimos o lesiones, malos tratos, injurias, porque una persona soltera, si era injuriada, era mucho más grave que para una persona casada o viuda, porque realmente su vida matrimonial estaba ya hecha. Sin embargo, para una soltera podía poner en riesgo la posibilidad de casarse después. Vale. Y aquí os traigo 3 pleitos, y esto ya es mucha letra, pero yo os voy contando. Son los 3 de Tarazona de la Mancha del siglo de 1700, finales del siglo. El primero de ellos es una denuncia, es un expediente de oficio, es una denuncia de la justicia de Tarazona de la Mancha contra una mujer que se llama Juliana Madrigal. Por vida licenciosa, el pleito, la causa es vida licenciosa y holgazana. Y es de 1767. Entonces, os voy a ir leyendo porque esto es lo que yo extraigo literalmente del pleito y os puede, vais a ver un poco cómo eran las expresiones, cómo se hablaba en la época, etc. Bien. Se le ha dado a su merced repetidas quejas por personas de carácter distinguidas, esto es importante, parientes de Juliana Madrigal, moza soltera de 27 años. ¿Os acordáis que decía Miguel que la gente se casaba temprano? 27 años era raro seguir soltero. Vale. 27 años, huérfana de padre y madre, sin destino ni aplicación, ejercicio alguno para mantenerse, careciendo de bienes y rentas, de su conducta baldía, licenciosa, holgazana y torpe, en incontinencia, un escándalo, permitiendo la disfruten gentes de todas clases, de cuyo género de vida son resultas las de haber dado en años pasados a luz a un niño, sobre lo cual esta Real Justicia tuvo a bien no tomar providencia. Es decir, en ese anterior problema no se metieron porque era de familia distinguida, esto es importante. Vale. Y ahora pues lo que hacen es apercibirle, es decir, echar una bronca de que se abstuviese de cometer semejantes excesos. Pero, lejos de ello, ha continuado mucho peor en los mismos, de forma que ha salido con otro embarazo y dado a luz a una niña que está lactando, y por ello goza el concepto de mujer mundana y de común uso. ¿Vale? Y la confesión de Juliana es muy interesante, porque confirma que no tiene bienes,
Y esa es una de las justificaciones por las que ella se ha constituido, ¿vale? Dice, no tiene bienes ni rentas, pero dice que alguna vez se aplica a hilar. Y al preguntarle si era cierto que la había ya percibido, es decir, ya le habían avisado, y que ella no había hecho caso, él había continuado con el mismo comportamiento, respondió ser cierto el cargo, a excepción del particular que contiene haberse postrado a cuantos han llegado a la confesante porque solo lo ha hecho con algunas personas que le han socorrido, dándole algunos dineros para comer y hacerse alguna ropa. Y eso es lo que responde. Y el auto definitivo, la sentencia definitiva, es condenarla a 8 años de reclusión en el Real Hospicio y Casa de Recogimiento de San Fernando de Cuenca. Es decir, a estas mujeres, cuando llega un momento que lleva una vida demasiado escandalosa para la comunidad y generar este tipo de problemas, pues se la recluirá en Cuenca. Vale, y claro, yo cuando leí este caso, porque yo este tipo de casos, si me los encuentro, suelen afectar a mujeres pues, más pobres, que no tienen, también suelen ser huérfanas. Suele pasar mucho con mujeres que están solas, que a lo mejor no les han dejado nada de herencia y que tienen pues, esta vulnerabilidad y esta dificultad económica. ¿Vale? Sin embargo, aquí me llamó la atención porque esta mujer era de familia poderosa. Y yo dije, ¿cómo es posible que siendo de familia poderosa se haya permitido eso, no le hayan echado una mano, no la hayan, yo qué sé, no la hayan ocupado de alguna otra manera? Y claro, esta seguramente lo más habitual pues tuviesen su herencia o la herencia fuese mínima, la tuviese la propia familia, le dejasen más que nada y que estuviese trabajando de criado, sin poder ocuparse de ninguna otra manera. Entonces, claro, el problema de las fuentes del siglo XVIII es que intentar seguir esto es muy complicado, porque es muy poco. Entonces, yo no he encontrado más información de esto de momento, ojalá encontrar más, pero ya veis que aquí tenemos pues esa preocupación por el honor familiar, por eso la familia pues había actuado ante la justicia, que bueno, y os comento una cosa, había 3 testigos que eran 3 hombres de la comunidad, y los 3 testigos, lo mismo dicen los 3, que es que estaba creando pues gran deshonra a esta familia que era poderosa. No hablan más, no dicen ni un nombre de la familia, pero se da a entender constantemente que había esta preocupación. Bien. En lo que se refiere a los robos, aquí esto es otro ejemplo, aquí ya veis, Tarazona era una localidad que tenía cerca de 5.000 habitantes en el siglo XVIII, que es un número importante, 5.000, que es un número importante para la época. Entonces, al fin y al cabo, cuanta más población, también es donde más se ven las diferencias socioeconómicas entre unos y otros. Entonces, aquí os pongo un ejemplo, que este también es muy interesante, y aquí en el siguiente veréis cómo es importante esas redes de apoyo femeninas. Siguen siendo hoy en día cuando tenemos nuestro grupo de amigas con los que podemos hablar las cosas, etc. Pero en aquella época igual. Aunque bueno, a veces eran más excepciones, como veréis ahora. Yo esto lo digo de manera muy jocosa y cuando lo veo me río, pero claro, luego me pongo en la piel de la mujer que acaba de vivir esto y que después de vivir toda su vida en Tarazona 27 años, la larga para San Fernando y a saber cómo la van a tratar, y ya dices, cuidado porque esto es mucho más serio. Por eso que así también hay que mirarlo de esta manera. Bien. Esto es un expediente de Antonio Martínez contra Catalina Palacios, porque Catalina Palacios le robó a Antonia cáñamos, sábanas y una camisa. Es decir, bienes y productos que tenía al fin y al cabo su día a día y habituales. ¿Vale? Antonia era mujer, estaba casada con Pedro Contreras y Catalina Palacios es soltera, de 30 años. Yo os digo que tarde para casarse. Hija de Diego, que es difunto de la propia vecindad, es decir, una mujer también soltera y sola. La camisa que robó era de Francisco Muñoz, que era otro vecino de la localidad, y Antonia era la que se encargaba, Antonia era mujer casada, se encargaba de la base. Entonces, claro, Catalina se la robó, y este ya le generaba un problema a Antonia porque le debía la camisa porque se la había encomendado a ella el vecino. Entonces en el pleito aparece Isabel María Martínez, que ahí creo que no lo pongo, pero le llamaban la Moranza, que era su la Moranza. Que hay aquí una vez. Le llamaban así. Se repiten los apellidos, lo he visto, la calle Madrigal, eran los únicos que vivían en esa calle Madrigal. Ahí ya, bueno, para vosotros, pues Hay un apodo que es Moranza, una familia. vale, pues ahí tenéis. Bueno, sí que lo tengo aquí. Moranza por Isabel. Entonces, aparece Isabel, que es esta mujer viuda. Y entonces, sí, Isabel María Martínez, tiene 59 años, y ella había sido la encargada de vender unos bienes que la otra había robado. Es decir, había ya aquí una estrategia de amigas en el crimen impresionante. Entonces,
poniéndose mala y no teniendo para alimentarse, esto también nos da pistas sobre estas estrategias ilegales en muchas ocasiones, pero por necesidad de hacer todo esto, no teniendo para alimentarse, intentó vender media libra de cáñamo, lo que le dijo a dicha morana, la cual le aconsejó que vendiese cuando necesitase, que ella lo llevaría para que no recelase de cosa alguna. Estas son las declaraciones que hace. Entonces, ya veis que una invitaba a la otra quería dar, entonces la otra encontró el momento perfecto y la persona perfecta para encargarse de liberarse de esos bienes y ganar pues, ese dinero para mantenerse. Al final le mandan a pagar una multa de 4 ducados, que es una pasta gansa en aquel momento, que era el valor de bienes que vendió y también las costas del bien. Entonces, al final, claro, imaginaos para una persona que robaba para poder vivir y aún encima menos a esto, pues las dificultades que implicaba que fuese por la justicia. Y este último caso, a mí es un caso que me parece maravilloso. Yo cuando me lo encontré lloraba de la alegría diciendo qué caso tan bonito. Y bueno, luego tenéis terrorífico decir esto, pero es un caso fantástico y muy elocuente sobre también estas vinculaciones, estas ayudas vecinales que existen. Esto es un caso de un desahucio. Claro, yo digo qué bonito y veis ahí desahucio y dices, pero esta está loca. Pues bueno, os cuento ahora. Este es un caso entre dos mujeres, voy a volver a ver. Y aquí entran muchas cuestiones. Bien, es un expediente en el que María Escribano, aquí a medida que lo voy leyendo, bueno, y que lo vaya comentando, realmente no es una denuncia de una mujer, es ir a la justicia para tratar de arreglar una situación que les está causando problemas. ¿Vale? Entonces, María Escribano Carrasco pleitea contra Elvira Leal para que abandone pues, la casa en la que vive y que es de su propiedad, que ambas son solteras. Es decir, Elvira está viviendo en la casa de María Escribano y esta casa la recibió María de don Simón López, que era un presbítero de la ciudad. Entonces era la criada del presbítero y por lo tanto cuando él se murió, en ocasiones en algún momento no se casaban, etc., a lo mejor ya no tenían familia viva, pues se lo dejó a la criada como pasaba tantas veces. Entonces ella recibió esta casa, estando soltera, es decir, ya recibe una propiedad importante de la que mantenerse, si la quiere arrendar o lo que sea, por lo menos donde vivía, en 1769. Este pleito es del año 75. Vale. Y a causa, bueno, explica, a causa de los buenos servicios que de mí recibía, entre otras cosas que me mandó, legó una casa bueno, de su pertenencia en esta población y que era en la que vivían los dos. Y hoy en día, explica, la tiene arrendada a su sobrino de María, y con vecino, que se llama Simón Picazo. Ahora que ya veis los apellidos y todo. Vale. Entonces, entendemos que María no está viviendo en esa misma casa, pero se la tiene arrendada a su sobrino y también vive allí él vive. Vale. María explica que por la amistad, que pocas veces se ven estas ideas de amistad en la documentación, pensad que nosotros sobre todo vemos documentación antinotaria, entonces es algo tan formal y tan protocolizado que no es habitual encontrar este tipo de expresiones que muestran pues, esos vínculos personales, etc. Bien. Explica que por la amistad que profesaba Elvira Leal y con reflexión a que era soltera, esto está muy interesante porque ella es como una soltera ve a otra soltera, que es amiga suya, pero ya diciendo, es soltera y sin los mejores arbitrios para conseguir una proporcionada habitación, por un efecto de conmiseración, he consentido que permanezca en la insinuada casa graciosamente, es decir, se queda allí, en la teoría, sin pagar nada. ¿Vale? Todo el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento de mi amo, 1769-1775, ya han sido unos años. Vale. Bien. Alcanzando del expresado inquilino mi sobrina el que ha ido tolerando su permanencia, es decir, le agradece mucho al sobrino que le haya permitido a la amiga de su tía seguir viviendo allí. Pero la novedad que Elvira se haya afectada por bastantes accidentes penosos, es decir, la edad seguramente ya le empieza a pesar, entonces accidentes penosos y no compatibles, y esto viene una de las claves, no vivía graciosamente allí. No compatibles con el encargo de vender la sal del acopio de este común, es decir, bueno, de este común que tiene mi sobrino, de suerte que por esta causa se van retrayendo los vecinos de comprar. El vecino había arrendado el monopolio de la venta de sal en la localidad y tenía esa casa pues, para gestionar todo el negocio. Y a Elvira le dejaba quedarse en la casa a cambio de que vendiese, es decir, estaba trabajando para él. Vale, ¿qué pasa? Se enferma, debe tener pues, saber qué tipo de enfermedad o bueno, lo que sea, no vamos a lucurar sobre eso y los vecinos ya no se dejan comprar sal.
Entonces empieza a ser un problema para el vecino, para el sobrino, porque pierde ingresos. Vale. Entonces, por otro lado, la insinuada Elvira necesita de una continua asistencia y cuidado. Y como el sobrino no se halla por ningún título, importante, no se halla por ningún título obligado a él, al cuidado, me reconviene para que le deje libre y desembarazada la habitación de la casa. Es decir, lo que os decía, no es que una vaya contra otra, es que una amiga y el otro le está diciendo, mira, sácame esta, que ya no puedo utilizarla de casa, pues ahí recurres a esto. Bien, no puede, y ahí pues esta cuestión no puedo negarme a tan justa pretensión del sobrino, y por ello no puedo tolerar que continúe más tiempo la Elvira en compañía del susodicho. Y aquí importante, aunque ella se halla pronta a salir y clama por ello reflexionando la molestia que por sus accidentes origina y los muchos beneficios que hasta ahora han recibido de mi sobrino y míos, pues estoy aceptando y agradeciendo todas estas ayudas, y que ya no se le puede continuar, sus parientes hermanos no quieren verla ni trasladarla. Aquí tenemos un poco esta visión de la familia. La familia no siempre funciona. La familia también causa conflictos y se vuelve egoísta. Entonces, el punto, como no se quiere hacer nadie cargo de ella, ella no se puede marchar de casa. Entonces, recurren a la justicia para que la justicia llame a capítulo a la familia y les diga, mirad, pues sois vosotros quienes se tienen que ocupar de esto. Bien. Vale, ¿verdad? Y no siendo conforme que yo tolere por más tiempo la referida Elvira, ni cede en mi prejuicio lo que hasta ahora he consentido por un efecto de piedad. ¿Vale? Y suplico que salga de la casa. Así se decretó por parte de las autoridades y los maridos de las dos hermanas de Elvira fueron llamados para ayudar a mudarse o recogerla. Pero no hicieron nada. La justicia los avisó, pero sin embargo ellos no se movían. Finalmente, una de las hermanas se acaba ocupando de ella. Y la frase última que dice María Escribano, que es fantástica, que es: sea muy conforme el que sus hermanas, que tienen derecho a heredarla, lleven también el de sufrirla y asistirla. Así que, finalmente, pues se soluciona entre comillas, porque ya os imaginaréis que no querían saber nada de ella, y imaginaros un poco de nada. Así que, entonces, pues, esto nos permite ver la vida de estas personas, y afortunadamente en la zona pues ha habido este fondo tan maravilloso, y vemos esta doble visión pues, de sus vidas, la importancia de la familia, la importancia de la ayuda de vecinos y de estrategias alternativas que las fuentes no aparecen, lo que te encuentras en este tipo de expedientes de manera de casualidad y que son tan interesantes. Así que me callo ya y que haya debate y que hagan preguntas. Cualquier cuestión que como veis, a mí me llama muchísimo la atención y por eso quizá me gusta la historia, porque coges un documento del siglo XV y XVI y es que ves los mismos apellidos que se repiten de ahora. Cuando yo cogí los primeros fundadores del pueblo, los que eran y tal, y veía que se repetían menos nombres, que por ejemplo fue importante. Y los nombres también. Y los nombres, sí, se repiten.